Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Buen día. Bien, profe. Ahí apareció el Alonso. Ven un poquito. Está Alonso. Ahí está Alonso. Bien. Voy a compartir entonces nuestra Profe, no se clase. ve nada. Usted no Dígame. se ve nada. Nos- Que hay como mucha luz. Sí, sí, No cierra se un ve poco nada. la cortina, Fabián, de lo atrás. que pasa es que acá había corte de luz, entonces tuve que abrir la ventana para poder ver, pues dejé cargado el computador y el celular. Entonces, Wow. ¿Y está sin luz? sin luz, Chuta. pero dejé el Ya. computador cargado y el celular, así que para poder hacer la clase. Ah, ¿Ya? ya. Ya niños, voy a compartir nuestra clase. Entonces nosotros habíamos visto unidades de longitud, ¿cierto? El objetivo era identificar unidades de medida de longitud en elementos del entorno. Entonces, logramos definir, entender lo que eran unidades de medida, ¿cierto? Las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas otras cosas más. Y nosotros lo que estamos viendo dentro de estas unidades de medida es la longitud, ¿cierto? Logramos responder a estas preguntas para ir entendiendo qué era longitud. O sea, si yo les preguntaba qué es la longitud de un objeto, logramos identificar qué era la medida de ese objeto. ¿Y en qué unidades de medida podríamos medir? Podríamos medirla en centímetros, en metros, ¿cierto? En kilómetros, cuando hablábamos de distancia. ¿Qué unidades de medida de longitud son las más utilizadas? Y también logramos entender y responder que la más adecuada o la que más conocemos es los metros. Luego vimos que la principal medida, la que más utilizamos es el metro, ¿cierto? Y hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba vamos a ver unidades de medida que nos permiten, ¿cierto? Medir distancias mucho más largas, longitudes mucho más largas. Y hacia abajo nos permitía medir, ¿cierto? Unidades de medidas más pequeñas. Ya, eso también lo logramos revisar. Luego, lo mismo, ¿cierto? Aquí abajo, abajo teníamos algunos implementos, objetos, ¿cierto? Que podemos ocupar para medir algunas cosas. Por ejemplo, una regla, una wincha o una wincha metálica que la ocupan la mayoría, ¿cierto? En las casas cuando construyen o hacen muebles, ocupan ese tipo de wincha. Entonces después vimos qué unidades de medida es la más adecuada para medir la sala de clase y respondieron los metros. ¿Por qué? Porque, pero un poquito, ahí sí. La más adecuada para trabajar y medir la sala era en la unidad de medida de los metros. ¿Y qué objetos podemos medir utilizando centímetros o milímetros? Ahí respondieron un lápiz, un grano de arroz, un poroto, una goma, ¿cierto? Luego vimos lo que era la longitud, ¿cierto? La longitud es la distancia que existe entre dos puntos. Entonces ahí tenemos dos puntos en color verde y la longitud, ¿cierto? Sería la distancia que existe entre ese punto verde y el otro punto verde. Eso sería entonces la longitud. También podríamos ver la longitud en la distancia que existe tal vez entre la casa y el colegio, ¿cierto? Que también la podemos medir. Tal vez la podemos medir en metros o la podemos medir en kilómetros, dependiendo de la distancia en que viva cada uno del colegio. Entonces la unidad de longitud de metro la vamos a abreviar con una M,
¿cierto? Por ejemplo, 100 m es lo mismo que decir 100 metros. Acá tenemos la distancia, por ejemplo, de una ciudad a otra, que también lo podemos medir en metros, pero sería muchos metros, o el número sería muy grande. Entonces, para simplificar eso, ocupamos la unidad de medida de los kilómetros, ¿cierto? Entonces, con la unidad de medida podemos medir el ancho, la altura de una casa, la altura, ¿cierto?, de una jirafa, el largo y el ancho también de una piscina. Eso nos ayuda entonces a entender la longitud de algunas cosas. Entonces, un metro lo podemos partir o dividir en 10 partes, ¿cierto? Por ejemplo, para medir una manzana no la podemos medir en metro, entonces vamos a ocupar otra unidad de medida. En este caso podemos ocupar el decímetro, ¿cierto? Que un metro, ¿cierto?, lo dividimos en 10 partes y cada una de esas partes equivale a un decímetro. Ahí entonces nos permite simplificar, ¿cierto?, medir una manzana que es mucho más pequeña, ¿cierto? Y cuando hablamos de decímetro, lo vamos a abreviar con una D y una M. O sea, un metro son 10 decímetros. Recuerde que yo dije que un metro lo vamos a dividir en 10 partes iguales y cada una de esas partes equivale a 10 decímetros, ¿ya? O sea, a 10 rayitas pequeñas, a 10, espera un poquito ahí con rojo, a 10 rayitas pequeñas que vamos a encontrar ahí entre cada uno, ahí, ¿ya? Ahí, entonces vamos a lograr entender que un metro lo vamos a dividir en 10 partes iguales y cada una de esas partes equivale a un decímetro. Total, 10 decímetros. Ahí tenemos 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 decímetros. Y también esa unidad de medida de metro, también la podemos dividir en 10 partes iguales, ¿cierto? Y cada una de esas partes va a equivaler a 1 centímetro. O sea, un metro equivale a 100 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10, 10, hasta completar nuestros 100 centímetros que equivalen a 1 metro. Luego vimos los milímetros, que ya serían más pequeñitos, lo más pequeñitos que podríamos encontrar en nuestra wincha o nuestra regla, ¿cierto?, que serían los milímetros. Entonces, un milímetro lo vamos a abreviar con 2M mayúscula. Entonces, un metro tiene 100 milímetros, o sea, 1000 milímetros. O sea, un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, ahí repasando. Hablamos de los decímetros, ¿cierto? Hablamos de los centímetros, o sea, una unidad más pequeña. Y luego hablamos de los milímetros, más pequeño aún. Aquí podríamos medir un grano de arroz. Aquí podríamos medir un lápiz, ¿cierto? Aquí podríamos medir una manzana, ¿ya? Entonces ahí logramos entender los milímetros. Ahí están los milímetros. 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Y 100 milímetros equivalen a 1 metro. Entonces ahí vamos identificando algunas partes de una unidad de medida. También hablamos de los kilómetros, ¿cierto? Que nos permiten medir distancias mucho más largas de una ciudad a otra o de un país a otro, ¿cierto? Y aquí vamos a ocupar los kilómetros. Y los kilómetros equivalen a 1000 metros. O sea, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces ahí resumiendo, un metro, 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros, cada uno de ellos equivale a 1 metro. O sea, 10 centímetros, decímetros equivalen a 1 metro. 100 centímetros equivalen a 1 metro. 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Y 1000 metros equivalen a 1 kilómetro.
También logramos medir algunos objetos aproximados, ¿cierto? Cuando yo les pedí medir ese cuadro o una fotografía, logramos medirlo en centímetros. Esa lenteja o ese poroto lo vamos a medir en milímetros, un clip en milímetros y una silla, ahí la vamos a trabajar o la trabajamos en centímetros. Eso fue un resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a lo de hoy. Entonces aquí dice, escribe la unidad de medida más adecuada para medir la longitud descrita en cada caso. A ver, la unidad de medida más adecuada para cada uno de esos ejercicios. Por ejemplo, el largo de un grano de arroz, Diego Rocha, el largo de un grano de arroz, ¿en qué unidad de medida sería la más adecuada de medir? ¿En centímetros? ¿Cómo? En milímetros. Ahí. Ahí sería, ¿cierto? Camila Ocas, las dimensiones de una caja de zapatos, ¿en qué la trabajarías tú? ¿Cuál sería la más adecuada? ¿En centímetros? En centímetros, bien. Ahí, centímetros. Matías Osorio, el largo de una pestaña. ¿Cuál sería la unidad de medida más adecuada? Milímetros. Milímetros. Muy bien. En milímetros. Bien. ¿Y la distancia entre dos ciudades, Santiago? ¿Cuál sería la unidad más adecuada para la distancia entre dos ciudades? Los kilómetros. O sea, ya estamos claritos de lo que estamos hablando. ¿Y cuál serían las unidades de medida más adecuadas para algún objeto o la distancia de un lugar a otro? Entonces aquí tenemos algunos conceptos claves que hemos visto hasta hoy en día, hasta hoy en la clase, ¿cierto? Hemos visto lo que es la unidad de medida, hemos visto lo que es la longitud. ¿Qué es la longitud? ¿Te acuerdas, Gianfranco? ¿Qué es la longitud? Sí, profe. ¿Qué era la longitud? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué es? Pues ayúdame, defínela, a ver si te acuerdas. ¿Qué era la longitud? ¿Se acuerda o lo ayudo? Ya, Santiago, ayudemos. ¿Era la distancia que hay entre un objeto? La distancia que hay entre un punto y otro punto. Sí. Bien. También hablamos lo que era la unidad de medida en metros, que la podemos abreviar con una M. Centímetros, la abreviamos con una C y una M. Milímetros, con dos M's. Y la unidad de medida del kilómetro, que la podemos abreviar con una K y una M. Ya niños, esto lo vamos a ir escribiendo en el cuaderno, solamente van a escribir la pregunta y la respuesta, ¿ya? Aquí vamos a ver, ¿cierto? Aquí vamos a ver la más adecuada. Dice, ¿cuántos metros mide esta montaña? Yo me doy cuenta que son 5 metros, o sea, esa montaña mide 5 metros. ¿Cuál sería de esas alternativas la más adecuada? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir solo la pregunta y la respuesta correcta. Nada más. Entonces vamos a escribir la pregunta y la respuesta correcta. Luego la pregunta y respuesta correcta. O la respuesta más adecuada que ustedes crean que es y luego la vamos a revisar. La pregunta y la respuesta más adecuada. ¿Ya? 2 minutos para escribir
la pregunta y la respuesta que ustedes creen que es la más adecuada para representar niños. Ahí miren, ejemplo, la montaña, 5 kilómetros. Después tenemos un lago. Y luego tenemos un río. ¿Ya? Profe, Dígame. hay que medir la altura, en ancho, en qué. En altura, por ejemplo, la montaña, es solamente una medida. Es solo una medida. Sí, No nos está preguntando, por ejemplo, el largo y el ancho. No, solamente nos está Sí, preguntando pero, una medida. profe, nosotros tenemos que, no sé, con un ticket en el número de abajo. Exacto. O lo va a escribir en su cuaderno la respuesta, solamente una respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos metros? La primera dice, ¿cuántos metros mide esta montaña? Ah, la tengo que trabajar en metros. Y la montaña me indica que son 5 kilómetros. Ah, entonces, ¿cuántos metros serán 5 kilómetros? Profe, Dígame. terminé. Ya, esperemos un poquitito, que quedan 2 minutos. En la segunda dice, ¿cuántos kilómetros? Kilómetros mide este río. Y si nos damos cuenta en la imagen, dice 60.000 metros, o sea, está trabajando en metros. Y yo quiero responder en kilómetros. Y la última dice, ¿cuántos metros mide este mar? Y ahí en la imagen nos dice 1.500 kilómetros, pero la pregunta es en metros. ¿Ya? Queda un minutito para que empecemos a resolver esos problemas. Profe, terminé. Ya, comenzamos entonces a resolver. ¿Qué Alonso San Martín? La letra A. ¿Cuál sería la alternativa o la medida más adecuada? ¿Cierto? 5.000. 5.000. ¿5.000 qué? 5.000. 5.000 metros. 5.000 metros. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Está correcto o tienen alguna otra alternativa? Diego Rocha, dedito para arriba, me van diciendo. Si tienen otra alternativa, me avisan. ¿Tomás Silva tiene otra alternativa? No, está bien la Ah, que está dijo bien. Excelente. Entonces, Profe, está bien. miren, vamos a revisar para que a lo mejor no entendieron. Dice, ¿cuántos metros mide esta montaña? Ah, la tenemos que trabajar en metros. Y dice que son 5 kilómetros. 5 kilómetros. Y recuerde que 1.000 metros, me faltó un cero, 1.000 metros es 1 kilómetro. Y aquí nos dice 5 kilómetros. O sea, voy sumando 2 kilómetros, 2.000 metros. 3 kilómetros, 3.000 metros. 4 kilómetros, 4.000 metros. 5 kilómetros, 5.000 metros. Ahí logré encontrar mi respuesta entonces. ¿Ya? Alonso, dígame. 6 kilómetros. Ah, te adelantaste a la B. Ya, a ver, vamos a revisar. Dice, ¿cuántos kilómetros mide este río? ¿Y tú me dices cuánto? ¿6 kilómetros? ¿Sí? Vamos a Sí. ver, vamos a anotar ahí entonces mientras. El resto, ¿qué dice? Gianfranco, Camila, Diego, el que tenga otra respuesta, active su audio. Está mal. ¿Qué Digo dice? que está mal, profe. Está mal. Yo también digo que está mal. Escuchemos, recuerde que a lo mejor no está mal, a lo mejor es otra alternativa. Profe, son 60. 60. Sí. Ahí vamos a colocar ahí 60. Ahí tenemos otra alternativa.
Ya. Todos dicen Profe, yo digo que es 1000. Me escuché súper cortado. Yo digo que es 60. Yo digo que 600. Vamos entonces a revisar porque hay muchas medidas. Dice, ¿cuántos kilómetros mide este río? Y me dice que son 60.000 metros. 60.000 metros. Entonces vamos a resolver. Recuerde que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y queremos saber cuántos kilómetros, aquí cuántos kilómetros son 60.000 metros. Ahí, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros son 60.000 metros? Niños, miren, súper fácil. Vamos a eliminar algunos ceros. Pero si eliminamos un cero de abajo, también tenemos que eliminar un cero de arriba. Entonces, si yo elimino ese cero, elimino un cero de arriba. Elimino ese cero, 2, elimino otro cero de arriba. Si elimino un tercer cero, elimino también un cero de arriba. ¿Hay más cero? No. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? 60. ¿Ya? Entonces la alternativa ahí, la número 2. Ahí sería, esa sería nuestra alternativa. Vamos con la última. ¿Cuántos metros mide este mar? Y ahí dice 1500 kilómetros. ¡Wow! Es mucho. Eso lo tengo que llevar a metros. ¿Cuántos metros serán? ¿Quién tiene la respuesta a esa? ¿Quesada, te la tiene? Profe, yo la tengo, yo la tengo. Luis. Igual, profe, yo tengo. Profe, la estoy pensando. Ah, la está pensando. ¿Y a qué me dijo que la tenía él? Yo Ya, Gianfranco, dígame. puse 15.000. 15.000. O sea, la alternativa 1. No, 1.500, 1.500. 1.500. ¿De dónde? No tengo la alternativa 1.500. Profe, De yo, 1.500.000. Ah, 1.500.000. Ahí. Esa, Eso. 1.500.000. Vamos a resolver entonces. Vamos a ver cuál es la alternativa. Yo digo que es Entonces, 15.000. hacemos nuestro cuadrito. digo que está bien. Vamos a ver primero. Vamos a 1.500.000, hacer que me nuestro cuadrito. equivoqué. De 500. Entonces, 1.000, o sea, 1 kilómetro, Yo creo que es 15.000. equivale a 1.000 metros, ¿cierto? Y ahora nos están preguntando aquí, ¿cuántos metros equivalen a 1.500? 1.500 metros, ahí, o sea, 1.500 kilómetros, ahí. Entonces, acuérdense que los metros en cantidad de números es más grande, en número, en cantidad de números, ¿ya? Entonces aquí vamos a multiplicar ahora, o sea, solamente aquí le vamos a agregar los ceros. Anteriormente, cuando estábamos viendo de metros a kilómetros, la cantidad de números es más pequeña. Entonces, cuando la cantidad de números es más pequeña, voy a dividir, ¿cierto? Y cuando la cantidad de números es más grande, como en este caso de kilómetros a metros, voy a multiplicar. Entonces aquí voy a multiplicar y solamente le tendría que agregar los ceros, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces aquí solamente le voy a agregar el 0. Entonces yo voy a colocar 1.500 kilómetros y le agrego todos los ceros que tienen los metros. Tiene 3 ceros. 1, 2, 3. Ahora voy a colocar los puntitos. Unidad, decena, centena, punto. Unidad, decena, centena, punto. Ahí encontré entonces mi respuesta correcta. 1.500.000 kilómetros. Alternativa 3. Profe, Dígame. la próxima clase le tenemos que tener listo con las medidas de la silla, el poroto, pero exacta,
¿O esas las tenemos que hacer solo para nosotros? Solo para ustedes, porque yo, niños, yo voy evaluando lo que va participando usted, voy viendo si va escribiendo en el cuaderno, si yo le pregunto, usted responde, aunque esté correcto o incorrecto, pero participa. Eso es lo que voy evaluando, ¿ya? Y hasta el momento yo, a quien le pregunte, ha ido respondiendo. Al que he visto, lo Profe. voy a participar escribiendo, ¿ya? La tarea del poroto y eso ya la hice. Bien, de ahí lo vamos a revisar a ver si alcanzamos, ¿ya? Ya, vamos con la última. Vamos con la última. Aquí vamos a ver, dice, ¿cuál es la medida mayor? Tenemos 1, 2, 3, 4 medidas en la letra A. Ahí vamos a estar mirando todo. Ahí. Dice la letra A, ¿cuál es la medida mayor? La 1 nos dice 23 centímetros. En la 2 nos dice 2 decímetros más 1 centímetro. En la 3 dice 2 decímetros. En la 4 dice 2 decímetros más 4 decímetros. Recuerde que un decímetro equivale a 10. Ahí. Dime. Un decímetro son 10 decímetros. Ah. O sea, perdón niños, un decímetro equivale a 10 milímetros. A ver. Tenemos un poquito aquí. 10 decímetros equivalen a 1 centímetro. Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces dice, un decímetro equivale a 10 centímetros. O sea, 2 decímetros equivaldrían a 20 centímetros. Ahora sí podemos responder a la primera, que es la letra A. ¿Cuál es la medida mayor? 23 centímetros, 2 decímetros más 1 centímetro, 2 decímetros o 2 decímetros más 4 centímetros. 23 centímetros. 23 centímetros. Polet, Rayi, ¿cuál crees tú que es la alternativa? Espérame, que le vamos a preguntar a la Polet. Polet, ¿la 1, la 2, la 3 o la 4? Polet, ayúdame. Si te equivocas, no importa. Ahí lo vamos a ir corrigiendo y vamos a ir aprendiendo. No sé, ¿cuál crees tú? ¿La 4? A ver, Polet. Sí. La 4. La buena. 4, muy bien, Polet. Acuérdese, aquí, 2 decímetros es igual a 20 centímetros. Más 4 centímetros sería 24 centímetros en total. Muy bien, Polet, excelente. Entonces la primera nos dice 23 centímetros. Ah, aún sigue siendo menor. En la segunda dice 2 decímetros más 1 centímetro, eso equivale a 21 centímetros. Sigue siendo menor. Luego nos dice 2 decímetros, o sea, 20 centímetros. Aún sigue siendo menor. O sea, alternativa correcta, 24 centímetros. Excelente, Polet. Vamos con la letra B, aquí al ladito. ¿Cuál es la medida mayor? La misma pregunta. Tenemos 3 decímetros, 32 La 2. centímetros, 3 decímetros más 1 centímetro y 30 centímetros. La número 2. La 2. Sí, la 2. La número 1. Bien, bien, 32 Número 2. centímetros. Javiera Villegas. Javiera Villegas. Estamos en la letra B. Estamos en la letra B. Dice la número 1, 3 decímetros. ¿A cuántos centímetros equivale la letra, el número 1? ¿A 30? ¿A 20? Ay, espera un poquito. Que... Ya, ahora sí. 3 decímetros equivale a cuánto? ¿A cuántos centímetros? Ahí con los deditos. Ahí donde está rayado estamos viendo cuánto es.
2. Ahí, 30 centímetros. 3 decímetros equivalen a 30 centímetros. Ahí sí vi el dedito para arriba. Ahí sí, Javiera, bien. Vamos con la letra C. Entonces, en la letra B, la alternativa, ahí, 32 centímetros. Excelente. Vamos con la letra C. A ver, a alguien que no le haya preguntado. Denise Vallejo, en la letra C, ¿cuál es la medida mayor? ¿6 kilómetros? ¿600 metros? ¿6 metros? ¿6 decímetros más 1 centímetro? ¿Cuál es mayor? Yo creo que es la 1. Es la 1. ¿Qué dice el resto? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Kilómetros. Muy bien, alternativa 1. O sea, 6 kilómetros. Mucho Son mayor. 6.000 metros. Son 6.000 metros. O sea, es mayor que 600 metros, es mayor que 60 metros y mayor que 61 centímetros. Muy bien, Denise. Agustín, la letra D. Agustín Segovia, la letra D. ¿Cuál es mayor? Vamos, Agustín Segovia. ¿Me escucha o no? No parece que se quedó pegado el de Agustín. Profe, ¿cuál es? Espera, me deja preguntarle a alguien que no le haya dicho. Ya, Javiera Villegas, que ahí. ¿Cuál es? ¿La 1? La 1. 61 centímetros. Profe, Profe, la 2. Ah, la la 2. 2. Ahí sí la La Javiera dos. corrigió. Es la Excelente. Entonces, la 1 dice 61 centímetros, en la 2 dice 62 centímetros, en la 3 60 centímetros y en la 3, De la la 1, 4, 61. 61. O sea, alternativa que gana por 1 centímetro, alternativa 2. Agustín Segovia, ¿me escucha o no? ¿Sí? ¿Me puede ayudar con la letra E? La letra E. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Vamos, Agustín, que nos queda poquito tiempo. La 1. 6 kilómetros más 2 metros. Muy bien, Agustín, porque aquí ya estamos hablando de 6 kilómetros. No hay otra medida más grande, ninguna otra que hable de kilómetros. Bien, Agustín, niños, queda 1 minuto. Lo que queda es para que trabajen en su casa. ¿Ya? Recuerden que Alcancé a escribir. esto ya lo voy a enviar, así que no se preocupe, Luis. Niños, cuídense mucho, que estén muy bien. Aprovechen los días de descanso. Chao, chao. Chao, profe.